Bien, comienzo a explicarle este ejercicio que me han preguntado varios, del práctico 2, el ejercicio 14. A ustedes les dan una función que es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, les piden encontrar una curva de nivel. Fíjense, si ustedes recuerdan qué tipo de función es esta, es un paraboloide. Acuérdense que es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa sería la ecuación de un paraboloide. Entonces, lo que les piden ahora es encontrar una curva de nivel. ¿Cuándo? Cuando están en el punto 1, 2. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan en x y en y las coordenadas del punto. Por lo tanto, nos daría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 5 representa la curva de nivel que está pasando por el punto 1, 2. Recuerden lo que era la curva de nivel, era cuando z tenía un valor k determinado y era la intersección de una superficie con el plano que estaría pasando por z igual a 5. Bueno, ¿qué nos da geométricamente eso? Esto nos estaría dando la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 5, ¿sí? En el plano XY. En el inciso B lo que les piden es encontrar el gradiente de la función. Saben que el gradiente es un vector formado por las derivadas parciales primeras de la función. Entonces encuentro la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la reemplazo en el punto y el vector gradiente me da como componentes 2, 4. Y me piden además graficar a ese vector gradiente a partir del punto donde estoy encontrándolo. Es decir, este sería el punto de coordenadas 1, 2. A partir de ahí yo tengo que graficar el vector gradiente que tiene como coordenadas 2, 4. Entonces lo que hago es, de ese punto me muevo 2 lugares hacia la derecha con x y 4 lugares hacia arriba. Cuando llegue a este punto voy a unir entonces el punto de coordenadas 2, 1 con ese puntito en donde llegué. Este vector es el vector gradiente. ¿Y cómo tiene que ser? Perpendicular a la curva de nivel en ese punto, ¿sí? Bueno, y a partir del inciso C comienzan a trabajar con derivada direccional. Y les están dando distintas condiciones para poder hallarla. Recuerden que la derivada direccional de la función en un punto era el gradiente multiplicada las componentes del versor u, multiplicada escalarmente. Entonces, ¿qué les pueden decir? Que pueden encontrar la derivada direccional a través de un vector con un ángulo director o en la dirección que va de un punto a otro, ¿sí? Entonces, en el primer caso les dice que tienen que encontrar la derivada direccional en el punto en el cual estaban trabajando. Entonces ya tienen el gradiente, que es de componente 2, 4. El punto es 1, 2, ¿sí? Y en la dirección del vector menos 1, 1. Entonces, como saben, la derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente y el versor. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar las coordenadas de ese versor. Como tienen el vector, que es menos 1, 1, encuentran el módulo de ese vector, que es raíz cuadrada de 2, y lo dividen entonces al vector por su módulo. Y ahí tendrían entonces un versor. Cuando armen la derivada direccional, entonces serían las componentes del vector gradiente multiplicadas escalarmente ese versor. Y ahí tienen el valor. Otra forma también de encontrar la derivada direccional, otra forma de darle la dirección, es a través del ángulo director, porque la derivada direccional en el punto no va a cambiar, va a ser siempre la misma, 2, 4, el gradiente. Pero lo que les va a ir cambiando va a ser la forma en la cual esté expresando el ángulo, el vector director. Entonces, en este caso se lo dan a través de un ángulo. Ese ángulo es el ángulo que estaría formando la dirección con el eje positivo de las X, que es pi sobre 6. Entonces, esto es lo que se llama un ángulo director. ¿Cómo encuentran las componentes del versor? A través del coseno y el seno. Entonces, ese versor u es coseno de pi sobre 6 y seno de pi sobre 6. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no es cierto? Si este sería el versor correspondiente, este es el ángulo, que es el versor, la componente en X y la componente en Y lo puedo encontrar a través del ángulo director. Y de ahí en más lo único que les queda es armar el producto escalar.
Otra forma es cuando les dan que va de un punto a otro. Entonces la dirección la calculan directamente a través de la resta entre las componentes, que en este caso les da 1, 2, entre las componentes del punto. ¿Ve? Pues tienen un punto acá, otro punto acá y esta sería la dirección. Bueno, y ahí lo que tienen que hacer es encontrar el versor nuevamente y armar el producto escalar, ¿sí? Que les quede ese valor. Luego tienen que encontrar la derivada direccional máxima y la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente. Entonces calculan el módulo que les da raíz cuadrada de 20, la dirección en la cual ocurre esa derivada direccional máxima es la del gradiente, ¿sí? Recuerden siempre que igual que la mínima sería el menos el módulo del gradiente, que les da menos raíz de 20 y ocurre en la dirección de menos el gradiente, ¿sí? Entonces, cualquier derivada direccional de la función en un punto P, cualquiera sea la dirección, va a estar comprendida entre el mínimo valor que es menos raíz de 20 y el máximo que es raíz de 20. Es decir, que si ustedes analizan 2 raíz de 2, raíz de 3 más 2, 10 sobre raíz de 5, cualquiera de ellas va a estar comprendida entre el mínimo y el máximo valor, ¿sí? ¿Cuándo la derivada direccional vale 0? Bueno, ustedes arman ahí el gradiente multiplicada por las componentes de ese vector que no conocen, tiene que darles igual a 0. ¿Qué les queda? Les queda la expresión 2a más 4b igual a 0. Bueno, como a es igual a menos 2b, ustedes pueden encontrar que ese vector vale menos 2, 1. Ahí en la dirección de este vector la derivada direccional da 0. Y de ahí tendrían que encontrar el versor correspondiente. ¿Qué significa? Toda derivada que es 0 significa de que es una constante la función. Entonces lo que les está diciendo ahí es que la función actúa como constante en la dirección de ese vector. Y por último, cuando la derivada vale 1, bueno, arman también el producto entre el gradiente y las componentes de ese vector que no conocen, pero en este caso les tiene que dar 1. Bueno, despejan una de las variables y ahí estaría encontrando la dirección U. Lo que ustedes tienen que encontrar después es el versor correspondiente.